Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Hoy estuve con Calogero Tradamonte. Por cierto, que ayer que les dije que yo me voy para Venezuela si viene, por ejemplo, Iris Varela a buscarme. Bueno, Calogero le ofrece a Iris Varela que antes de regresarse a Venezuela él le acomoda el pelo, o por lo menos intenta. Él dice que él podría hacer el intento. Recuerden que para hacer la cita con Calogero Tradamonte tienen que ingresar en la página web www.turred.com y además ahí en esa página web están todos esos productos maravillosos que utiliza Calogero para mantenerle a uno el cabello tan hermoso. Estoy con Adriana Vigilanza. Adriana, aquí el equipo de producción me está diciendo que ya yo tengo que agarrar unas vacaciones, estoy un poco intensa. Pero es que a veces uno dice, bueno, ¿cómo uno no dice las cosas de esta manera, no? Sí, claro. ¿Cómo guardar la compostura? Es como complicado. Sí. Vamos a escuchar, Adriana, lo que dijo el vicepresidente de Estados Unidos hoy, después de que se reunió con Macri, el presidente de Argentina. Vamos a escucharlo. Los Estados Unidos continuarán aportando todo el poder económico y diplomático estadounidense hasta que la democracia se restaure en Venezuela. Como el presidente lo mencionó hace unos días, Estados Unidos tiene muchas opciones para Venezuela, pero el presidente y yo seguimos confiando en que trabajando con nuestros aliados de América Latina, lograremos una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Trabajando con los aliados de América Latina y bueno, y esa visitadera que tiene ese señor Mike Pence por toda América Latina, ¿para qué es, Adriana? Evidentemente es para buscarle una solución que no descarta la ayuda militar, como ya bien lo han dicho ellos, ¿no? Yo le digo a la gente que además a mí mala referencia soy yo para decirme que eso no es lo que funciona cuando soy producto de una ayuda militar extranjera en la Segunda Guerra Mundial. Mi papá estaba italiano, rodeado de nazis, porque él era supuestamente del ejército de Benito Mussolini, que estaba aliado de Hitler. Bueno, si no entran los aliados a terminar con la Segunda Guerra Mundial, entre ellos el ejército norteamericano, yo no hubiera nacido, ni siquiera. Eso fue lo que le permitió a mi papá sobrevivir y venirse a vivir a Venezuela. Entonces yo digo lo mismo, porque esa tontería de la izquierda del ¿Es traición a la patria pedir que ingrese una ayuda de ese tipo para resolver la crisis que hay en un país como Venezuela? No, porque la irresponsabilidad viene del propio partido de gobierno que en sus estatutos ha declarado cosas como esta. El enemigo principal de la revolución bolivariana es el imperialismo capitalista, especialmente el gobierno estadounidense. Entonces, eso lo dicen los estatutos del PSV. El libro rojo del PSV, que son sus bases programáticas, y el libro rojo declaran un enemigo. Entonces, cuando tú como nación y como Estado declaras enemiga a otra nación, tú te expones a ese tipo de medidas, que ellos pueden estar entrando ni siquiera por razones humanitarias, que son las que me inspiran a mí. Pueden estar entrando simplemente porque tú te estás declarando mi enemigo y estás haciendo política aliándote a quienes son mis enemigos, el terrorismo musulmán, claro, y toda esa gente en perjuicio de mis intereses. El narcotráfico, que como Fidel Castro, su idea primigenia era dominar América del Norte a través del consumo de narcóticos inducidos en la juventud, una cosa perversa. Pero además este tema de que Estados Unidos pueda tener un papel en la solución de la crisis en Venezuela ha sido como yo creo que ha producido mucha declaración hipócrita, Adriana, porque a mí nadie me va a decir que contra un Estado, un narcoestado, un Estado forajido como ese, pueden ir unas banderitas blancas, unos escudos, unos pobres muchachos desarmados. ¿Quién puede con eso? ¿Quién puede contra eso? Eso es pedirle a Pablo Escobar que le dijera que sí, que voy a rendir mi cartel y te lo entrego a la juventud porque ellos están todos vestidos de blanco y con las manitas así. Jamás lo hubiera entregado. Lamentablemente, esos no son políticos, son delincuentes. Pero es que además, fíjate, ¿qué pasó en Colombia con la insurrección armada? Con la guerrilla colombiana. No tuvieron el apoyo de la Fuerza Armada de Estados Unidos, no tuvieron el apoyo militar de Estados Unidos, el Plan Colombia. Claro, ahí había un gobierno que quería combatir a la guerrilla. Y lo pidió, la ayuda. Lo pidió. Claro. En este caso, el ciudadano no puede tener derecho a que lo defienda. Estamos hablando de un ciudadano indefenso, desarmado. Que es de vida o muerte, porque el problema, y por eso es que me preocupó tanto y dije, bueno,
No quisiera, hubiera querido poder quedarme callada, quedarme en mi casa con mi mamá y mi familia y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Pero no, porque lo que uno viene viendo en Venezuela, cosas como una pareja de economistas profesionales comiendo de la basura. ¿Cómo se va a seguir poniendo el país en manos de un cartel? El cartel no gobierna, el cartel está preocupado es por sus propios intereses y seguir manejando el tema económico a su favor y que por supuesto la única amenaza que él siente es la de la Fuerza Armada. En el caso de un Estado, la Fuerza Policial y la Fuerza Militar. En el caso de un narcoestado, tiene que ser un ejército extranjero porque ellos ya infiltraron y contaminaron el Ejército Nacional. Y los pocos que quedaban allá adentro, la inteligencia del G2 cubano, los iraníes, toda esa cosa perversa que hay allí, por supuesto que no les va a permitir. Fíjate cómo agarraron a Caguaripano. O sea, evidentemente, tener una logística y ser exitoso. Además de Caguaripano, al final del programa, cuando ya yo termine de hablar con Adriana, les voy a hablar de Manuel Furelo, que fue el comisario que lo entregó. Bueno, que se supone que es un jefe de la policía de la oposición, de una policía de la oposición. Claro que son cosas y que uno no se explica, porque a este estado de la película tú no puedes estar diciendo que tú colaboras con la policía del régimen. Eso es como que tú colaboras con los nazis o tú colaboras con la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez. Entonces tú no eres oposición, lo lamento en el alma, no te me vendas más. Y si algo bueno, entre comillas, puede tener esto todo que está pasando, es que ya se está develando quién es oposición y quién no es. Eso te iba a preguntar. ¿Qué consideras tú? Porque fíjate, si hay estas declaraciones, todos los días hay una declaración de un vocero importante del gobierno de los Estados Unidos con respecto al tema de Venezuela, Adriana. O sea, que es un tema que lo tienen ahí, lo tienen pendiente, lo tienen como en primer orden, ¿no? Es que ya el gobierno de Estados Unidos no está tomando en cuenta la dirigencia de la oposición. Eso tiene que tener un motivo. Claro. Tiene que tener el motivo, y el motivo en mi análisis es que simplemente ya saben que la oposición no está haciendo oposición. Y además no tienen parece, o sea, es obvio, yo que digo cosas como por ejemplo esta, porque es mi área de trabajo. Desde que le estoy diciendo yo a la oposición que tomó la Asamblea Nacional que, por ejemplo, derogue todas las leyes del Poder Popular. Eso era facilísimo. Tú tenías que hacer una ley que decía, se deroga la ley, se derogaron, ya está. No tenías que hacer más nada. Quedaban vigentes la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, las demás leyes, la ley de descentralización y las que estaban. ¿Por qué teníamos que tener un poder comunal? Bueno, ellos no les pasó por la cabeza porque ellos estuvieron 2 años, fue haciendo política de esa que a nosotros no nos sirve, ¿no? De esa que le puede servir a los que son ahorita titulares de un curul allí y ahora quieren brincar a ser gobernadores, pero definitivamente al ciudadano común eso no le sirve. Me hubieran eliminado eso y por lo menos haces algo, una expresión simbólica de poder y además de que estoy en contra de un Estado comunal que es un Estado comunista y que evidentemente está contrario a la Constitución del 99. Luego, te vas a morir, porque la gente me dice entonces, no lo digas, porque entonces le vas a dar ideas al régimen. ¿Qué ideas? Si el régimen manda como le da la gana, hace lo que le da la gana, no tiene ningún prurrito, con sentencia... que yo creo que es mejor que tú para las ideas. De paso, mucho mejor, no necesito yo dar las ideas. Pero figúrate que la ley de descentralización nuestra, que fue reformada por la Asamblea Nacional en el 2009, no le quitaron un artículo que viene de la Constitución del 61, es inconstitucional con la del 99, porque la del 99 elevó al rango constitucional la elección de gobernadores y alcaldes, que eso antes estaba en una ley, que era la ley de descentralización. Esa ley sigue diciendo en el artículo 22, si no me equivoco, que los gobernadores son agentes del Poder Ejecutivo y que si no obedecen las órdenes del Poder Ejecutivo pueden ser destituidos. Eso lo dice, y ninguna asamblea nuestra, ni la chavista, por supuesto, ni la opositora se ocupa de derogar eso. Ellos están ocupados en ser gobernadores, pero no en eliminar, siendo ellos Asamblea Nacional, una ley que dice cosas como esa, que está bien, son inconstitucionales, pero ya tú sabes que tienes el Tribunal Supremo de Justicia en tu contra y que nunca va a decir que esa ley es inconstitucional. La aplica y va a decir, esa es una ley que ustedes no han derogado. Tú sabes, es tanta la incongruencia que te demuestra que no hay verdadero interés porque la patria resurja y sea honesta, que hayan leyes que se cumplan, que tienen espíritu descentralizador de verdad, de darle poder al pueblo, no al poder a los gobernadores y a los alcaldes, sino al pueblo que los elige. Entonces, ¿cómo será la perversión que ya tú estás llamando a la gente a que vota por mí, que no puedo hacer nada por ti, pero vota por mí? Bueno, eso es que prácticamente eso fue lo que dijo Olivares claro. hoy. Además, que un dirigente joven, porque él está dentro del grupo pues que viene del movimiento estudiantil y todo esto, que diga eso, que sea capaz un político joven y nuevo de decir eso. Con el inconveniente de que si fuera que te voy a salvar a ti, bueno, ok, no, está bien, mi amor, déjame darte el curul para que tú comas. Ajá, pero resulta que tú con esa tesis estás entorpeciendo la única salida verdadera del Estado fallido que es Venezuela, donde no hay ninguna posibilidad de ningún gobierno regional o local que tenga éxito de ninguna naturaleza. Mira, pero yo también creo, Adriana, que hay
el grave problema ha sido el empresariado venezolano y los empresarios que están en el exterior, que financian esas campañas electorales. Y nunca quisieron financiarle a uno campañas de educación que yo... Bueno, uno tiene que citar, no quiero decirme yo, pero es mi experiencia. ¿Cuántas veces nos fuimos a decirle, permítanme ir a sus empresas y explicarles el tema electoral, permítanme ir a explicar el tema de la descentralización, díganme cómo hago para yo poderles explicar qué es el comunismo? ¿Quién se ocupó en Venezuela de atacar al castrocomunismo, Patricia, ideológicamente? Que no, lo que hizo en Primera Justicia fue, por ejemplo, que cuando salió la primera mención a consejos comunales en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, donde yo redacté toda la parte tributaria con asamblea chavista, pero me hicieron caso porque Dios es un milagro, claro, eso fue hasta el 2005, el 2006, ya empezaron con la nueva geometría del poder y adiós luz que te apagaste. Sí. Por cierto que el que me firmaba los contratos era Nicolás Maduro, porque él era en ese momento, no sé si era presidente de la asamblea, que era lo que era en mi contrato como asesora, están firmados por Nicolás. Entonces yo trabajé bien con ellos, pero hasta que les dieron la orden y ellos me decían cosas como esa, no, bueno, vamos a ver qué dice el señor que está allá. El señor que está allá era Chávez. Nos siguieron la corriente hasta el 2005, el 2005 ya vino ya la tesis de que hay que acabar con gobernaciones y alcaldías, que es el tema mío de trabajo, tanto que aquí yo te lo tengo que enseñar porque esto es increíble. El modelo comunal imita el libro verde de Gaddafi, eso fue página primera en el Nacional, para mi sorpresa, porque yo no me lo imaginé nunca, pero es que es verdad, la democracia directa es la menos directa de todas las democracias. Pero tú sabes que la gente leía eso y no le importaba. No le importaba, aquí está. Parecía que eso, no, 2010. Se volvió loca. Gobernaciones, se volvió loca. Así es, gobernaciones y alcaldías no van a tener presupuesto. 2010, estamos hablando 7 años más tarde, y me van a decir ellos, nada de esto ha sido deshecho por la oposición en la Asamblea, y mucho menos lo va a hacer el gobierno, y menos ahorita en la Asamblea Constituyente. Total, es que es que además a mí me sorprende la reacción que ha habido con esto de que Trump va, la supuesta injerencia y todo eso, y nunca ha habido una declaración formal sobre el tema de Cuba. Es lo que te digo. Sobre el tema de Irán, los chinos que están metidos en Venezuela. Absolutamente. Entonces tú dices, no los entiendo. ¿Por qué no se ponen igual de exquisitos con la invasión cubana? Que además es grave, porque además ya están en la Fuerza Armada. No terminé las ideas de las elecciones de 2015, permíteme terminarla. Primero, no son dos grandes toletes, eran 163 candidatos. Cada uno tenía su equipo y todo lo que ya sabían. Pero además, Tibisay termina de contar a las 9 de la noche 90 candidatos, que era la mayoría simple con la que iban a hacer jarrones chinos los diputados, pues no podían hacer nada sin mayoría calificada. Pero ¿qué pasa de ahí en adelante? Tenemos que esperar los venezolanos, como en todos los procesos electorales bajo este CNE, a la madrugada. Entre gallos y medianoche se deciden cosas que nadie sabe a qué obedecen, pero no es a la voluntad popular. Con la baranda en porque la con el pantalla. mejor sistema electrónico de conteo de votos del mundo, ¿cómo tú te explicas que tú tengas que pasar toda la madrugada contando votos? Explícame, ¿para qué entonces sirvió la tecnología de Smartmatic, la maravillosa tecnología que defiende Antonio Mujica, que es un tremendo sinvergüenza, y lo tengo que decir porque ese señor le fue, lo que yo tengo el recorte de prensa, donde Olivetti, él lo que hizo fue ir a comprar a Olivetti unas máquinas que eran para la lotería, que dice Olivetti que se las vendió a 20 millones de dólares, pero además Olivetti dice que me va a contratar el gobierno de Venezuela con mucha premura, era para el revocatorio. Y por eso, por mi gran experticia y porque soy la que tengo el terminal que puedo adaptar a una máquina de votación, me ha contratado el gobierno de Venezuela y son 20 millones de dólares. Y este se voltea y el contrato que otorga, según fuentes como Castro Canto, son 124 millones de dólares. Entonces la tecnología primigenia de Smartmatic fue el sobreprecio. Esa es la tecnología maravillosa de Venezuela. Hay todo el mundo guisa con unos sobreprecios de esa naturaleza. La rueda de prensa ahora dice que lo que hubo fue 1 millón de votos ahí de que trucados. Como dando a entender que la fuerza del chavismo todavía es similar a la de la oposición. Para eso fue esa rueda de prensa. Y además entonces cubrirse las espaldas porque están buscando los contratos aquí locales, aquí en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tienen que tomar en cuenta lo que yo estoy diciendo, porque ella nace de la corrupción. Smartmatic es una contratista que nace corrupta. Entonces aquí no deberían de estar permitiéndole hacer negocios, porque esa es una empresa que ya tiene atrás una historia bien oscura en un proceso electoral donde hubo un fraude electrónico probado por grandes estadísticos como Guillermo Salas, el agente de Desdata, que probaron que viola la ley de Newcomb-Benford, una ley que le ocasionó aquí prisión a los directivos de Enron, porque con esa ley matemática que es impepinable fue que un contador público se dio cuenta que Enron estaba falseando los estados financieros. Eso se probó en las elecciones del 2004 en Venezuela, pero todo el mundo calla, y todo el mundo significa todo el mundo, significa también Estados Unidos, significa también, o sea, esto es más perverso de lo que la gente cree. Pero ya con la posición que tiene Estados Unidos ahora, ya cambió la administración. Cambió la administración, cambió la forma de pensar acerca de que las elecciones, si hay elecciones, entonces Venezuela es una democracia, porque ese era el argumento antes, como van a elecciones, si hay elecciones de gobierno contra oposición, entonces hay una democracia. Ya esa percepción cambió. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar específicamente del tema del fraude.
Es decir, aquí hay unas elecciones que se adelantaron para el 10 de octubre, que se apuraron a los candidatos a que se inscribieran. Hay un montón de candidatos de la oposición contra el único candidato que está inscribiendo el PSV. Bueno, una cantidad de cosas aquí que yo no sé en qué va a terminar, porque de aquí al 10 de octubre, pues eso va a pasar rapidísimo. Ya regresamos con Adriana Vigilanza.